En el módulo anterior vimos la característica de los sistemas aéreos de distribución. Sin embargo, existen muchas situaciones en las que se prefiere la distribución subterránea. Por ejemplo, servicio a través del área central de las ciudades, servicio a grandes cargas concentradas y servicio a nuevos desarrollos residenciales en áreas rurales y suburbanas. Obviamente, en ciudades con construcciones altas y gran densidad de población, sería muy poco práctico instalar alimentadores primarios aéreos a lo largo de las calles. En su lugar, se instalan cables alimentadores primarios y secundarios bajo las calles de la ciudad. También se ubican transformadores e interruptores subterráneos en cámaras acorazadas o en los sótanos de grandes edificios. Aún en áreas rurales y suburbanas se alimentan grandes cargas concentradas, tales como centros comerciales, mediante cables subterráneos para conservar los alrededores despejados y mejorar la seguridad pública. En la mayoría de los nuevos desarrollos residenciales en áreas suburbanas o rurales, la distribución dentro del área se hace por medio de cables subterráneos, aun cuando el suministro de entrada de potencia se realice desde un alimentador primario aéreo. Las ventajas de la distribución subterránea en estas áreas residenciales son una mejor apariencia del conjunto residencial y una mayor seguridad del público. Hablaremos con mayor detalle acerca de los diferentes tipos de instalaciones subterráneas más adelante en este módulo. Antes examinemos el componente más importante de los sistemas de distribución subterránea, el cable aislado. En su forma más simple, uno esperaría que el cable consista de un conductor que lleve la corriente y un material aislante alrededor que aísle el conductor del potencial a tierra y de otros conductores cercanos. Esto es básicamente cierto para cables que operan a bajo voltaje como circuitos secundarios a 240 o 480 voltios. Sin embargo, los cables que operan a voltajes primarios de distribución desde 7 hasta 69 kilovoltios son más complejos y contienen, como veremos, varias capas de diferentes materiales. Estos cables se clasifican generalmente según el tipo de material aislante utilizado. Esto es, cable tipo tubular lleno de aceite en instalaciones viejas, cables aislados con papel y recubiertos de plomo, también en instalaciones viejas, y cables de dieléctrico sólido con aislamiento de material plástico. Acá vemos un ejemplo típico de un cable de dieléctrico sólido que puede enterrarse directamente en tierra y usarse para distribución primaria. El cable está formado por el conductor trenzado, el blindaje del conductor, el aislamiento sólido, el protector del aislamiento, la cubierta metálica de tierra y la chaqueta o envoltura externa protectora. Miremos detenidamente estas diferentes capas. El conductor que transporta la corriente está formado por filamentos de cobre o aluminio. Como el cable está sostenido sólidamente en una zanja o ducto, los conductores no experimentan ningún esfuerzo debido a la tensión y por lo tanto no se necesita el núcleo de acero, como en el caso de conductores aéreos. El trenzado de los filamentos del conductor son necesarios para permitir alguna flexibilidad en el doblez y la manipulación del cable. El blindaje del conductor está fabricado de material semiconductor, generalmente polietileno mezclado con negro de carbón, para proveer resistencia óhmica media a baja. Como esta capa se fija fuertemente alrededor del conductor trenzado, proporciona una superficie suave y uniforme, y la propiedad semiconductora asegura que el potencial eléctrico sea el mismo en cualquier punto de la circunferencia. Más aún, como el blindaje del conductor está hecho de material plástico, se expandirá y contraerá junto con el conductor y así mantendrá un contacto estrecho con él. De igual forma, esta plasticidad asegura que la superficie exterior del blindaje mantenga un contacto estrecho con la superficie interior del material aislante y así prevenir la formación de vacíos durante la expansión y contracción con los cambios de temperatura que produce el flujo de carga. Los tipos más comunes de material dieléctrico sólido en uso hoy son polietileno de alto peso molecular o alta densidad, HMWPE por sus siglas en inglés,
polietileno reticulado, XLPE por sus siglas en inglés, y caucho de etileno propileno, EPR por sus siglas en inglés. Estos materiales plásticos son extruidos a lo largo del conductor junto con el material de apantallamiento. Las temperaturas límites para la operación de los cables son las siguientes. Para aislamiento HMWPE, la máxima temperatura permisible es 75 grados centígrados, es decir, es 167 grados Fahrenheit. Los cables XLPE y el EPR pueden operarse hasta 90 grados centígrados, o sea, 194 Fahrenheit. Note que existe otra capa protectora de material semiconductor alrededor de la superficie exterior del aislamiento. De nuevo, el objetivo de esta es asegurar que cada punto sobre la circunferencia de la superficie exterior del aislamiento esté al mismo potencial. Para mantener al potencial de tierra, una banda metálica, generalmente de cobre, puede envolver el blindaje de aislamiento y estar conectada a tierra. Así, bajo operación normal, el potencial en la superficie interna del aislamiento es igual al voltaje primario de fase, mientras el exterior del aislamiento está a potencial de tierra, generando tensiones eléctricas a través del aislamiento. El objetivo de los protectores interno y externo, es decir, el blindaje del conductor y el protector del aislamiento, es asegurar que esta tensión eléctrica se distribuya uniformemente a través de todo el aislamiento. Por ejemplo, si no tuviéramos blindaje del conductor, entonces habría áreas concentradas de tensión eléctrica como esta en cada hilo del conductor. El uso del blindaje del conductor y del protector del aislamiento es común en todos los cables que operan a voltajes superiores a unos 4 kilovoltios. Donde se instalan cables conductores sencillos, se requerirá de 4 cables para suministrar servicio trifásico 4 hilos. 2 cables para un alimentador primario monofásico. Sin embargo, en otro tipo de cable, usado para circuitos primarios, un conductor neutro concéntrico envuelve el lado externo del protector del aislamiento. Cuando este cable es utilizado como un alimentador monofásico, el conductor externo, que está conectado por supuesto a tierra, suministra la trayectoria para la corriente de retorno. Hasta ahora, todos los cables que hemos visto son cables de un solo conductor. Pero se fabrican también cables de 3 conductores y se usan frecuentemente en circuitos trifásicos. Como vemos acá, las características constructivas son similares y cada conductor por separado debe poseer su propio blindaje semiconductor, aislamiento y protector del aislamiento. Generalmente, una cubierta metálica adicional a tierra envuelve todo esto, y todos los elementos están confinados y protegidos por la chaqueta exterior de PVC. A menudo en instalaciones viejas, las chaquetas de los cables eran de plomo, mientras el aislamiento consistía en papel impregnado con aceite. Este ejemplo muestra un típico cable conductor trifilar PILC con aislante de papel y cubierta de plomo. En esta configuración particular, los conductores trenzados han sido dispuestos en forma de sector, de tal manera que se reduzca el diámetro total del cable. Como antes, cada conductor está envuelto con su propia cubierta de material semiconductor. Luego se aplica el papel aislante y se envuelve en otra capa de semiconductor por fuera de cada conductor aislado. Con este tipo de cable, el material semiconductor está fabricado generalmente de papel con negro de carbón o negro humo. Para el soporte mecánico, una delgada cubierta de cobre se envuelve generalmente alrededor de la superficie exterior de cada ensamble de conductores. Esta combinación de conductores se somete luego a un tratamiento en vacío para remover la humedad y se impregna con aceite aislante. Finalmente, el revestimiento de plomo se extruye sobre el cable con el objeto de brindar un sello contra una fuga de aceite impregnante y contra el ingreso de humedad. Durante la instalación, el revestimiento de plomo se conecta a tierra y así provee una trayectoria para la corriente de falla y la corriente de desbalance. En muchas instalaciones, además, el revestimiento de plomo se protege con una chaqueta de neopreno u otro plástico. Note que en algunas instalaciones,
Un conductor separado de puesta a tierra puede instalarse a lo largo del cable recubierto de plomo. Cuando se empalman cables, es extremadamente importante que la integridad de todas las capas se mantenga a través de la unión. Existen implementos y procedimientos que aseguran que el conductor, su blindaje, el aislamiento, el protector del aislamiento, la pantalla a tierra y la chaqueta protectora exterior sean continuos a través del cable actual, el empalme y el nuevo cable. Se hace especial énfasis en evitar la concentración de tensiones eléctricas en cualquier punto del empalme. Cuando se usa cable recubierto de plomo, se coloca una camisa de plomo sobre el empalme y esta debe estar sellada con soldadura de plomo. Los empalmes de cables recubiertos de plomo son de verdad un trabajo altamente especializado. Cuando se emplean cables de dieléctrico sólido, se utilizan equipos termoplásticos para llevar a cabo el empalme y mantener el sello que previene el ingreso de humedad. De manera similar, en los terminales del cable, se debe tener cuidado en sellar la superficie del cable para prevenir el ingreso de humedad. Se debe tener cuidado también para evitar puntos de alta concentración de tensión eléctrica que pueden causar un flameo y daños al aislamiento. Por ejemplo, una concentración de tensión tiene lugar en el punto donde la pantalla de aislamiento exterior ha sido desmontada y removida, exponiendo por lo tanto la superficie exterior del aislamiento. La superficie aislante trata de encontrar un potencial a tierra, produciendo una concentración de tensión en la frontera entre el blindaje y el aislamiento, pudiendo causar una ruptura del aislamiento en este punto. Este problema se resuelve con la adaptación de un cono de tensión. El cono de tensión está diseñado para suministrar un área mucho mayor de material semiconductor que permita la disipación gradual de la tensión eléctrica. Los conos de tensión se construyen a menudo dentro del equipo de terminación del cable, tales como conectores angulares y cabezales. Veremos próximamente aplicaciones de esto. Por ahora es tiempo para un descanso. Por favor, apague la cinta y revise este material en su libro de trabajo.